10 del libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. A partir del versículo 1, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, con un fuerte amén, y se ponen de pie, mis amados hermanos, amada iglesia, en reverencia a la bendita palabra, a la bendita escritura, nos ponemos de pie para leer a partir del versículo 1. Gloria a Dios. 10:1 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tiene? Bueno, la señal es que se pone de pie. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Transmitiendo en vivo desde aquí, La Roca, Campus Jojo, tu casa de adoración. Saludos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando a través de estas redes sociales. Y juntamente aquí con esta iglesia amada, vamos a leer la Santa Escritura. Hechos 10:1, ¿ya lo tenemos? La bendita palabra, con temor y reverencia, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Cuándo oraba a Dios? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hasta ahí vamos a leer, mis amados hermanos. Ayúdeme a orar para que el poderoso Espíritu Santo haga su obra poderosa en nosotros y que esta palabra, como dice la Escritura, no regrese vacía, sino que se cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado a este lugar. Que esta semilla caiga en tierra fértil. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para que dé fruto, y fruto en abundancia. Señor de la gloria, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de escudriñar tu Santa Escritura. Ahora pedimos la ayuda del bendito Espíritu Santo para que esta palabra salga con poder, para que haya señales, haya prodigios, haya milagros, haya maravillas, que es donde se mueve nuestro Dios Todopoderoso en lo sobrenatural. Padre, glorifica tu nombre una vez más en cada vida, en cada corazón, y que tu gloria resplandezca en cada uno de mis hermanos, Padre mío, en todas estas familias, Señor. La gloria de Dios sea manifestada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Puede tomar su lugar con un fuerte amén. Gloria a Dios. Un fuerte amén. Gloria a Dios, se oyó mejor. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Esta palabra, mis amados hermanos, que Dios trae en este día, 17 de marzo 2024, es para nosotros. Es para nosotros esta palabra, mis amados hermanos, porque habla de la evangelización, habla de la salvación, habla de llevar el evangelio a toda criatura. Aquí la palabra del Señor, el capítulo 10 de este libro de los Hechos, todo el capítulo, los 48 versículos que hay, hablan de estas dos personas que sobresalen, Pedro y Cornelio. Por eso le pusimos a este mensaje Pedro y Cornelio, porque los 48 versículos están más dedicados a ellos, donde Dios trata con cada uno de ellos de diferente manera. El apóstol Pedro, sabemos por la palabra que una vez cuando se encontró con el Señor Jesucristo, cuando el Señor mismo le dijo, lo llamó a su servicio, lo llamó a seguirle y le dijo: ahora serás pescador de hombres. Y aquí vemos a través de la Escritura, desde su primer mensaje, después del día de Pentecostés, cómo Pedro se levanta predicando a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado, al Cristo de la gloria, al Cristo de poder, al que vive por toda la eternidad.
La palabra de Dios dice que en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. En su segundo sermón se convirtieron 5,000 personas. En 2 sermones, Pedro tenía una congregación de 8,000 por lo menos. Así que vemos que cuando Dios envía a una persona, hay un respaldo divino. Cuando hay una sujeción, cuando hay obediencia a Él, cuando tú vives la vida que a Él le agrada, Dios te va a respaldar en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, todos tus planes, todos tus proyectos, todos tus caminos, Dios te va a respaldar porque estás en la perfecta voluntad de Dios y Él es fiel y verdadero. Él, dice la Escritura, que Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uno confía en Él y Él es fiel. Él es fiel, Él cumple su promesa, Él cumple su palabra, Él cumple lo que Él ya estableció en esta bendita palabra. De nosotros depende, como seres humanos, como hijos de Dios, depende de que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Pedro, obedeciendo la palabra de Dios, aquí vamos a ver a través de este capítulo 10, cómo el bendito Espíritu Santo une estas 2 personas. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio lo describe en la Santa Biblia como un centurión romano. Él no era judío. Un centurión era un guerrero, era un soldado, era un general que estaba a cargo de 100 soldados, de la centuria le llamaban, de la compañía llamada la italiana. Una legión romana era de 6,000. Allí estaban los comandantes, y cada compañía, cada centurión tenía una compañía y le ponían nombre. Por eso este nombre de la compañía que él pertenecía, que él mandaba, a estos 100 soldados, a estos 100 guerreros, le llamaban la compañía la italiana, para que más o menos se vaya dando una idea. Esto ya es en la milicia, esto ya es en el ejército, los nombres que le ponen. Aún hasta el día de hoy, en el ejército mexicano, usted va a un batallón y se divide por compañías. A veces le ponen nombres, a veces son números, a veces son letras, pero hasta el día de hoy se sigue llamando compañía. Y esto era lo que era este Cornelio. Era una persona importante, muy importante. Pero dice la Escritura aquí, le da 5 características importantes. Este hombre era temeroso de Dios, era piadoso, no era judío. La Biblia lo describe como un hombre gentil, como tú y yo, que no somos judíos, somos gentiles, porque para el pensamiento judío, solamente para ellos era la salvación. Para los gentiles, ellos decían, esos son leña para el infierno. Ese era el pensamiento judío. Pero la palabra de Dios, vamos a ver a través de esta Escritura, cómo Dios piensa muy diferente al ser humano. Recuerde que la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por tanto, a los que le recibieron, a los que creen en su poderoso nombre, en su santo nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aquí la Escritura lo registra como el primer gentil, él y su casa, él y su familia, convertidos al poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver estas características de Cornelio. Dice en primer lugar el versículo 2, dice que era un hombre piadoso, era una buena persona, era una persona muy amable, tenía un carácter dócil. Él se apiadaba de las personas débiles. Él no solamente lo pensaba, sino él actuaba. La Biblia dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Cuando tú eres una persona piadosa, cuando vengan esos vientos contrarios, cuando vengan esos que tengas que nadar en contra de la corriente, que vengan esas oposiciones en los días malos, Dios va a estar contigo, porque ve que eres una persona piadosa.
Eres una persona como era Job. Job era conocido, dice la Escritura. Job era una figura popular, como lo decimos ahora. Él llegaba a las plazas, él llegaba a los centros comerciales, por decirlo ahora en este tiempo, y dice que toda la gente se amotinaba alrededor de Job, porque Job le empezaba a repartir a los huérfanos, le empezaba a repartir a las viudas. Dice, todos se alegraban cuando me veían. Esa es una figura de la cual también Cornelio era una persona que todo el mundo lo conocía, como decimos ahora, esa persona es muy buena gente, es muy buena persona. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura aquí. Era piadoso, además dice que era temeroso de Dios. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Seguro, temeroso. 1:7 de Proverbios dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un temor reverente de no hacer cosas que no le agradan a Él por ese temor que hay. Es un respeto con reverencia, no es un temor de miedo, es un temor reverente a Él, es un respeto a Él. Si sé que esto no le agrada, pues no lo hago. Esto es una persona temerosa de Dios, temerosos de Dios. Dice, era temeroso de Dios, y no solamente él tenía en sujeción a toda su familia, a sus hijos, a su esposa, porque aquí nos dice que con toda su casa. Así que él enseñó a sus hijos a ser piadosos, a ser temerosos. Mire las características, y no era judío. A ellos no se les permitía entrar a las sinagogas, no se les permitía entrar a la iglesia, y más como centurión romano, eran enemigos. El pueblo de Dios lo consideraba enemigo. Por eso es que dice la bendita Escritura que cuando Pedro tuvo la visión de ir a visitarlo a su casa, no lo podía entender, porque tenía esos prejuicios, tenía esa mentalidad de que judíos y gentiles no se llevaban entre sí. Aquí ya habían aceptado a los de Samaria, pero a los gentiles, no, pues no puede ser. Un judío no puede mezclarse con ellos. Los consideraban inmundos en su cultura. Por eso es que el Señor mismo tuvo que tratar con Pedro y enviarle una visión. Vamos a verlo después, más adelante, qué visión le dijo. Pero para que se cumpla el propósito de Dios, Dios tuvo que tratar con las dos personas, con Cornelio y con Pedro, para que se cumpliera el propósito divino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Se da cuenta? Imagínese el cuadro, imagínese esa persona. No sé si conozca usted a alguien así, pero dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era una persona temerosa de Dios. Era una persona que la Escritura nos dice que aunque no era convertido al Evangelio, pero era una persona buena, que ahora le llamamos que era una persona religiosa, que sí tenía temor de Dios. Pero como dice la bendita palabra del Señor, cuando una ocasión dice que vino un escriba a los pies de Jesús, y dice que entabló una conversación con Jesús. Un escriba es una persona que conoce bien la palabra de Dios, que tiene conocimiento verdadero, 100% conocimiento de la palabra de Dios. Un escriba era alguien que enseñaba la palabra de Dios. Vino con Jesús y le preguntó que cuál era el primer mandamiento, y le contestó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego le dice el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has dicho, pero no estás muy lejos del reino. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no entraba en el reino de Dios. Todavía, aunque tenía el conocimiento, todavía no podía estar dentro del reino de Dios. Lo mismo pasaba en esta ocasión con Cornelio. A pesar de estos atributos que él tenía, todavía no estaba dentro
del reino de Dios, como hay mucha gente. Le dice, no estás muy lejos, te falta poco, pero todavía estás fuera. No estás muy lejos del reino de Dios. Así que Dios tuvo que manifestarse de una manera sobrenatural sobre este hombre, porque vio, como dice la bendita palabra, vio su corazón, vio la nobleza que había en él. Y así como está él, hay mucha gente que ama a Dios, pero todavía no han alcanzado el recibir a Jesús en su corazón, que eso es lo que dice la palabra. Todos los que le recibieron hasta entonces son llamados hijos de Dios, y inmediatamente viene el poderoso Espíritu Santo y sella a esta persona, la sella con el Espíritu Santo de la promesa, firmando un documento, dando fe de que es hijo de Dios, comprobando y confirmando que es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Escritura dice en Efesios 1:13, nos dice la palabra del Señor, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. ¿Qué quiere decir las arras? Es la garantía que Dios nos ha dado, el sello del Espíritu Santo, hasta el día de la redención, hasta el día que entreguemos cuentas al Señor, hasta el día que estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. ¿Recibiste a Jesús? Automáticamente viene el sello del Espíritu Santo, comprobando que eres hijo, que eres hija de Dios. Era lo que le faltaba a este hombre. Por eso es que sigue narrando la Escritura, donde dice la palabra del Señor en el versículo 10:3 del libro de los Hechos. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos saben que lo que haces para Dios, Dios siempre tiene memoria? Dios siempre tiene memoria de tu servicio. Dios tiene memoria de tus ofrendas. Aquí dice limosnas, porque todavía no estaba convertido, porque mucha gente así le llama cuando no están convertidos. Nosotros le llamamos ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Pero comprendamos a Cornelio. Él todavía no tenía ese conocimiento pleno, por eso daba limosnas. Pero ahora ya no le damos limosnas al Señor, ahora son ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Dale la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Nada de lo que haces para Dios es en vano. Si este hombre, no siendo convertido, que daba limosnas, mire cómo dice, Dios tiene memoria de ello. Usted ve la palabra en Efesios 6:10, nos dice la Santa Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro servicio y vuestro amor con que habéis servido. ¿Cuánto dicen amén? A los santos, y sirviéndoles aún sigues vigente, aún sigues sirviéndole, pero Él hace memoria de todo lo que le ha servido, de todo lo que has dado para Él siempre va a hacer memoria de ello. Dele la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. No es en vano. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que de Él mismo recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor es al que sirves. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aquí él tuvo una visión, tuvo esta visión de ángel. Mire, cuando una persona es temerosa de Dios, cuando una persona es recta delante de Dios, como le decía al principio, esta persona va a tener visiones, va a tener visitaciones divinas.
va a tener sueños celestiales. Es Dios mismo enviando un ángel. Y no voy a entrar tanto en detalles lo que es la aparición de ángeles. Pero nosotros estamos completamente seguros que aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles. Aquí en la tierra hay ángeles. Cuando Jacob tuvo la visión, dice que vio una escalera que estaba de la tierra hacia el cielo. Y dice que vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Pero antes que bajaran, dice que subían. Eso me indica a mí que los ángeles están aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay ángeles en esta tierra. Usted ve la palabra del Señor en Hebreos 1:14. La Biblia dice que son ministradores a favor de los que van a heredar la salvación. Que esos ángeles están a nuestro servicio. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree con todo su corazón? Dice que, lea la Biblia 1:14 de Hebreos, dice que los ángeles son ministradores al servicio de los que van a heredar la salvación. ¿Cuántos van a heredar la salvación, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón. No voy a entrar tanto en este tema de la angelología porque es muy extenso. Es muy extenso, donde la palabra de Dios solamente le voy a decir una cosa. Cuando dice la Escritura que usted ora a Dios, usted está activando a los ángeles. Usted activa a esos ángeles que están ahí en los lugares celestiales. Ahí están peleando por nosotros. Usted está de rodillas. Usted ora al Señor, como dice la Escritura, oraba al Señor siempre. Entonces, en el mundo espiritual se mueve algo. Entonces, yo lo creo porque dice la Escritura, cuando usted ora al Señor, activa a los ángeles, los está activando. ¿Cuántos quieren activar a los ángeles, hermanos? Porque dice que muchos ángeles están ahí adormecidos porque el hijo, la hija de Dios no ora, no habla con Dios y con sueño, hasta bostezando los ángeles. Yo quiero que esa persona esté orando porque yo quiero estar activo. Yo quiero mi espada desenvainada porque ya quiero luchar contra esas potestades y vencerlas. Dele la gloria a Dios. Pero siempre la persona tiene sueño, no tiene tiempo. Pero la Biblia dice que es por el dicho de los santos. Si no me cree, si está apuntando, apunte Daniel 4:17. Ahí dice que por el dicho de los santos es la resolución. Ahí son los vigilantes, ahí son los ángeles, los que activas con tu oración. Cuando, como este hombre, activó a los ángeles porque oraba a Dios siempre. Ya vimos los 5 atributos de Cornelio y cómo Dios, en su grande amor, Él cumple lo que promete. Hay cristianos verdes, cristianos todavía no maduran, que ni siquiera estos atributos han llegado de los de Cornelio, de este hombre gentil. ¿Cómo van a tener visiones? ¿Cómo van a tener apariciones de ángeles si ni siquiera hacen lo básico? Imagínense, nunca van a tener una visión, nunca un sueño celestial, mucho menos se le va a aparecer un ángel, que la Biblia dice que son mensajeros que Dios envía a esta tierra para dar un mensaje. Hay mucha palabra del Señor acerca de los ángeles. La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 103, en el versículo 20, allí también habla de los ángeles. Habla de los ángeles que ellos activan. Nosotros los activamos a través de la palabra, porque dice la Escritura que están a nuestro servicio, pero mucha gente ni siquiera lo sabe, ignora todo esto y está en la palabra del Señor. Pero le digo, no voy a entrar tanto detalle, solamente un poco de lo que es la angelología. Le aseguro que cuando usted tiene estos atributos, imagínese, si Cornelio, siendo gentil, Dios lo visitó por medio de un ángel, imagínese usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios, que ha creído en Cristo, cuánto más oportunidad tenemos nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sigue diciendo la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Básese al versículo 9. 10:9 del libro de los Hechos. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea
para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta para los judíos son las 12 del día. Pedro, mire, el Señor ya había tratado con Cornelio, ahora va a tratar con Pedro para unirnos a los dos y que se cumpla el propósito de Él, porque siempre en Dios no hay casualidades, siempre hay propósitos. Y vamos a ver a través de esta escritura cómo el Espíritu Santo de Dios está activo, cómo el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia dice que es una persona, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, en esas áreas que todavía no podemos controlar, no podemos dominar. Viene el Espíritu Santo y Él nos ayuda en esas debilidades. El Espíritu Santo es nuestro fiel consejero. Él ordena nuestras ideas. Él nos da esa sabiduría para en cualquier situación que te encuentres, el Espíritu Santo que mora en ti. Oiga bien, el Espíritu Santo que mora en ti ya está dentro de ti. Lo dijo Jesús. Él es el que te va a aconsejar. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quieres saber la verdad? Pregúntale al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién nos va a enseñar la verdad? El Espíritu Santo. Es muy importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano, conocer al Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dar esa fuerza que viene de arriba. Porque nosotros tenemos nosotros, ¿cómo les puedo decir? Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que reconocer que somos débiles por naturaleza. Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, a darnos unas visiones, a darnos luz, a darnos dirección, a darnos instrucción. Es el Espíritu Santo, porque cuando dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿cuántos dicen amén? Allí está la Trinidad, ahí está hecha la Trinidad, hermanos, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a ver, el que es el Espíritu Santo, es el que está aquí con nosotros. El que era Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, el que era y el que ha de venir es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. El que era, lo vuelvo a repetir, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, para que si lo está apuntando. El que es el Espíritu Santo que está aquí en nosotros. El que está activo con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El que es y el que ha de venir es al que estamos esperando. Es al Señor Jesucristo cuando venga en gloria a recibir a su iglesia en el aire. Dele la gloria a Dios, hermanos. Allí está la Trinidad, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Así que volvemos al libro de los Hechos. Hechos 10:10, donde dice la Escritura, hablando de Pedro, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mire, las personas que oran a Dios, temerosas de Dios, tienen visiones como Cornelio, y entran en un éxtasis que es el Espíritu Santo de Dios. Es algo fuera de lo común, fuera de lo ordinario. No todos entienden esto, mis amados hermanos, porque el Espíritu Santo es un real, oiga bien, es un real caballero. El que cree en Él, viene a Él y se manifiesta, y el que no cree tampoco va a obligar a la persona. Esto es voluntario, esto es de corazón, porque dice que el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre, porque el hombre siempre está inclinado a hacer el mal. Así que el Espíritu Santo no va a obligar a nadie, no va a contender con nadie. Esto es voluntario, esto es por amor. Si tú crees en Él, tú dices, aquí está mi corazón, como el canto que cantábamos, gobierna mi vida, Señor.
Sí sabía lo que estaba cantando, ¿no? Porque la Biblia dice, cantad con entendimiento. Y cuando leemos la Escritura, también dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe, el evangelista, al eunuco. Y dice, ¿cómo le voy a entender si no hay quien me lo explique? Pero la Biblia dice que nosotros, dice la Escritura, como lo que estábamos cantando, quiero que gobiernes mi vida, Señor. Gobierna mi vida, sé tú en mí. Todo lo que haga sea para darte honra, para darte gloria, para darte adoración en todos mis actos. ¿Sabe que mucha gente piensa que el adorar es cantar nada más? El adorar es obedecer. Ahí empieza todo. Adora, tú puedes adorar a Dios en la calle sin cantar, obedeciéndole. Cuando tú obedeces, estás adorando al Rey. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito Dios. Dele la gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, mire la voz que se oyó, levántate Pedro, mata y come. Recuerda que al principio les dije que Pedro estaba con sus prejuicios, con el pensamiento judío. Por eso es que el Señor le tuvo que mostrar esta visión. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás, porque en la ley está escrito los animales que podían comer y los que no podían comer, los limpios y los inmundos. Y le presentó el Señor en ese lienzo que bajó del cielo, puro animal inmundo. Y le dijo, mata y come. Y entonces dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda. Pero le está mostrando en visión de que como él tenía ese pensamiento, como todos los judíos en esa cultura, en su tiempo, entonces le estaba dando acceso a que a ellos llamaban inmundo al pueblo gentil, de que el pueblo gentil también tenía derecho a heredar las promesas eternas, tenían derecho a la salvación, tenían derecho a heredar la salvación. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Son los derechos, son los privilegios, las promesas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, una de las promesas que aparece en la Biblia ya como hijo de Dios, lo que te corresponde ya como hijo de Dios son las 7 herencias que aparecen en la Escritura. Yo ya tengo derecho a ello, desde que creí, desde que vivo mi vida delante de Dios, desde que soy hijo de Dios, tengo derecho a esas 7 promesas. Una de esas 7 promesas que habla la Biblia, cuando dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. Esta es la herencia de los hijos de Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Eso es lo que yo digo, ¿qué me corresponde ya como hijo de Dios? ¿A qué tengo derecho? Ahí están las promesas. Tú no eres cualquier cosa, por eso estamos nosotros, los maestros, los que predicamos, para enseñarte lo que está escrito. Dele la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, la palabra bien trazada, conforme el Espíritu Santo lo da, no conforme yo creo, no conforme a mi intelecto, no conforme a mi razonamiento, es conforme a lo que el Espíritu Santo lo dice. Amén. Conforme el Espíritu Santo lo revela, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para instruirnos, es más, para corregirnos donde estamos mal, para justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer, seamos preparados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que le vino esta visión, mata y come. Y entonces dice la palabra del Señor, que antes Cornelio había mandado a unos hombres, porque él estaba, unos dicen Cesarea de Filipo, otros dicen Cesarea. Yo pienso que es más Cesarea, porque ya ve que dice Judea, y en Cesarea de Filipo ahí estaba.
al norte estaba, porque Pedro estaba en Jope. Las dos son ciudades costeras junto al mar. Así que hacia el norte estaba Cesarea de Filipo. Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, ahí en la playa, bien a gusto. Cuando llegó esta visión, mata y come, llegaron estos hombres allí a la casa de Simón el curtidor, donde se hospedaba Pedro, y entonces por mandato de Cornelio, dice que fueron con él, pero ya Dios ya había tratado antes con Pedro. Mira, van a venir unos hombres, ve con ellos. O sea, el Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo de Dios guiando a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, te aseguro que las cosas te van a salir no bien, sino muy bien, porque eso dice la palabra del Señor, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Por eso necesitamos conocer al Espíritu Santo. Si no, esto va a ser una religión más, va a ser un lugar, ¿cómo se puede decir? Donde le dice un club social, va a ser un lugar de reunión, pero no es así. Este es un lugar donde tú vienes a aprender la palabra del Señor, donde tú vienes a oír la palabra y llevarla a la práctica para que se cumplan las promesas, para que se cumpla el propósito de Dios. Vamos a obedecer la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que estos hombres fueron, Dios preparó a los dos, a Pedro y a Cornelio. El punto es que dice la Escritura, pásese al versículo 24. Usted lo puede leer en su casa porque está muy extenso, son 48 versículos. Mire, el versículo 24 dice, 10:24 del libro de los Hechos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ya era una seguridad, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No solamente él y su casa, sino que dice que a sus amigos más íntimos y a sus parientes invitó, porque venía el hombre de Dios, iba a visitar su casa. Venía Pedro a su casa y entonces dice que él no se conformó con él y su familia. Invitó a sus parientes, a sus amigos más íntimos para que escucharan la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Versículo 25, hay algo que nos enseña mucho. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire, aquí es donde dice la bendita palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es solo, Él es único. No podemos mezclarlo con otras cosas. Ningún hombre merece la adoración como hacen en otras religiones. Van y se postran delante de los líderes, le besan el anillo allí y hasta es un privilegio que los reciba. Aquí está la Escritura donde dice que el mismo Pedro no permitió que le adoraran. Dice no, le dijo no, le dice levántate, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que ninguna persona merece, como dicen, que lo veneren y mucho menos que lo adoren. Usted sabe cuánta gente gasta mucho dinero en ir a Roma, allí a besarle allí el anillo al Papa, que ellos mismos dicen que Pedro fue el primer Papa y Pedro mismo no permitió ninguna adoración. Dele la gloria a Dios, hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya. Versículo 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿A cuántos halló? A muchos, muchos. Aleluya. Versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Mire, Dios tuvo que tratar con él para quitarle esa cultura que él traía de los judíos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos rápidamente. Vamos al versículo 34. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Para Dios, Él no hace acepción de personas. La palabra del Señor, el mismo Pedro, cuando predica en su primer mensaje, él mismo dice, porque esta palabra, esta salvación es para los que están lejos y para los que están cercas, para cuanto nuestro Dios llamare del norte, del sur, del este y del oeste, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Porque este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele la gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. El evangelio, la palabra de Dios es para todo mundo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel, cuando dice que la ciencia va a aumentar. Por eso es que la tecnología, vemos que ahora hasta los lugares más recónditos, más oscuros, toda la tierra se está llenando del evangelio. Van a oír el evangelio. El creerlo, eso ya depende de la persona. Pero todo mundo, dice, va a tener conocimiento, porque Dios no hace acepción de personas. Toda la palabra del Señor, dice la Escritura, que va a ser oída en todo el mundo. Note que no dice creída, porque hay mucha gente que sí sabe. En esta colonia, en este lugar, este territorio, ellos saben que hay una iglesia aquí y pasan muy indiferentes y no les importa, pero saben que hay un lugar para que en el día del juicio no tengan excusa, no digan, pues yo nunca supe, nunca me di cuenta. El Señor mismo le va a decir, te mandé predicadores, te mandé profetas, te mandé maestros, puse iglesias allí para que conocieras y no lo hiciste. El mismo Señor va a demandar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que Él no hace excepción de personas. Todo se va a cumplir tal como Él lo dijo. Y nosotros estamos cumpliendo el mandato divino, uno de los 10 mandamientos de Jesús, que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en el libro de Marcos 16. Ahora, a Mateo, al apóstol Mateo, a él le revela la palabra y dice, ya para terminar su libro, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta la terminación de los tiempos. Yo voy a estar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que esta palabra se va a cumplir, se tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerde que Habacuc en su oración dice, el cielo cubrió su gloria y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Esos rayos brillantes son los que le están dando luz a toda esta tierra que está en tinieblas, anunciando el evangelio, porque usted y yo somos hijos de luz, ya no somos hijos de las tinieblas. Cuando usted le predica la palabra a una persona, a otras personas, les está dando la luz de Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes también son la luz del mundo. Y como nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ya no estamos en tinieblas, ya no somos de la noche, ya somos del día, ya somos hijos de luz. Dele la gloria a Dios, hermanos. Él no hace excepción de personas. Gloria a Dios. En el versículo 34 que leímos, ahí es donde Pedro empieza su predicación. Haga de cuenta, ahí está Cornelio con su casa, está Cornelio con los invitados. Me imagino que era en el patio de Cornelio, que no cabían en la casa, y Pedro empezó a predicar. Aquí dice en el versículo 34, Pedro abriendo la boca, lo primero que dijo, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Usted ve el versículo 38, allí sigue él en su predicación con esta gente, con estos gentiles, y entonces empieza diciendo, y cómo Dios ungió
con su Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él estaba predicando la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Cuando él estaba predicando la palabra, la Escritura dice que entonces vino la intervención. Intervino el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo, cuando predicamos la palabra, viene y Él interviene. Él es el que hace efecto en los corazones. Él toma control de tu mente, toma control de tu corazón, toma control de tus pensamientos, toma control de tus sentimientos, porque la Biblia dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Yo estoy predicando la palabra, pero el que está haciendo la obra poderosa en usted es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Espíritu Santo, Él es el que está haciendo esa labor de convencimiento. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Démosle la bienvenida, abramos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida completa. Bendito sea el Señor. Dígale, Espíritu Santo, aquí estoy. Como decía el apóstol Pablo, ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea que ya mis planes, mis proyectos, mi carne, mucho menos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este ser, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cuántos saben que Dios te amó, hermano? Jesús envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vino el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice, porque esto está poderoso. Esto está emocionantísimo, hermanos, impactante, gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire qué hermoso es cuando interviene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo de Dios verdaderamente? ¿Cuántos lo desean, lo anhelan? Que la Biblia dice que el Espíritu Santo, Él sí, Él nos anhela celosamente. Quiere decir que el Espíritu Santo está dispuesto, Él nomás está esperando que tú lo invoques, que tú te entregues a Él, pero Él ya está dispuesto. El Espíritu Santo dice que Él está dispuesto a la hora que tú quieras, a la hora que tú te decidas. Ahora sí, ya basta, ya no quiero más esta vida, ya no quiero la rutina, ya no quiero la monotonía, yo quiero esas experiencias con el Espíritu Santo, y aquí estoy, Espíritu Santo. ¿Se lo puede usted decir? ¿Se lo puede usted decir? Dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Díganselo con convicción. Aquí estoy, Espíritu Santo. Como cuando mete gol en la televisión, grita gol bien fuerte. Y aquí, Espíritu Santo. No, dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Te entrego a ti, aquí está mi vida. Tómame, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dele una gloria, dele la gloria al Rey bendito, hermano. Cayó el Espíritu Santo igualito como cayó en el día de Pentecostés. La Biblia dice que ahí estaban los 120, estaban reunidos, y de repente, diga de repente, ¿a cuántos le gustan los de repente de Dios? Esos son muy buenos, los de repente de Dios. Hermanos, Él cambia las cosas en un momento, en un instante cambia las cosas. De repente Él cambia situaciones. De repente Él cambia situaciones difíciles entre matrimonios, entre familias, en lo económico, en la salud. De repente, dele la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. De repente vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos, dice la Escritura, allá en el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos. Cayó sobre todos, y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, esta carne, estos deseos
pasan a segundo término. Le das la prioridad a las cosas del Espíritu, y es más, Dios que conoce tu necesidad, dice que Él conoce tu necesidad antes que se la pidas. Antes que se la pidas, Él ya te la está dando, porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Pero este es el error de muchos, que primero están buscando la añadidura y luego buscan lo de Dios. Ese es el error. Busca primero el reino de Dios, las cosas de Dios, y Dios que conoce tu necesidad, Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero el requisito, estando en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que dice que vino el Espíritu Santo, versículo 45, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Se quedaron sorprendidos. Es lo que dice la Escritura aquí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Diga, esto también es para mí, diga. Esto es para mí, es para nosotros, que no siendo judíos, las promesas son para nosotros. Estas promesas son para nosotros, gloria a Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo con todo su corazón? Entrégale tu vida completa, tus proyectos, tus planes, tus sueños, todo lo que hagas. Dile: Espíritu Santo, ya aprendí que eres tú el que está en esta tierra. A ti te dejó el Señor Jesús. Jesús se fue, está sentado a la diestra del Padre hasta el día de hoy. Él está intercediendo a la diestra del Padre, está intercediendo ante el Padre por los pecadores y por los que le fallan a Dios. Por los cristianos que le fallan a Dios, oiga bien, ahí está Jesús hasta el día de hoy. Si tienes vida, hay esperanza todavía. Hay esperanza. Porque eso dice la bendita Escritura. Hijitos míos, mire qué hermoso nos habla. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por el mundo entero. ¿Le fallaste a Dios? Pídele perdón, un arrepentimiento genuino y verdadero, para que oigas esas palabras de Jesús, que te diga: ve y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino para entrar en esta dimensión, oiga bien, en esta dimensión del Espíritu Santo. Son dimensiones, son niveles, son dimensiones, hermanos, que cuando llegas a esa dimensión ya no te quieres salir de allí, ya quieres permanecer allí y quieres tener más y más y más. Te haces adicto a las revelaciones, te haces adicto a las visiones, te haces adicto a los ángeles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sea adicto a Jesús. ¿Cuántos? Dele la gloria a Dios, hermanos. Bendito a Dios. Alabanzas a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su iglesia. Cierro con esto. Salmo 22, versículo 27. Qué raro, dirá usted. Pero ahí está algo sorprendente. En el Salmo 22, en el versículo 27. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Sígame con la vista. Dice así, vuelvo a repetir, Salmo 22, versículo 17. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra,
se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede observar la vida a su propia alma. O sea que aquí está escrito, mis amados hermanos, que toda la tierra se va a llenar de la gloria del conocimiento de él, que la escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. No, Dios no hace acepción de personas. Este evangelio es para todo el mundo, para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera. En el nombre de Jesús de Nazaret, escrito está: toda su rodilla se doblará, quieras o no quieras, creas o no creas, un día te vas a doblar ante nuestro Señor Jesucristo. El mismo Satanás y sus demonios y la muerte que va a ser vencida, el postrer enemigo vencido va a ser la muerte. Antes de ser lanzados al lago de fuego, ellos mismos van a doblar su rodilla y van a decir: Jesucristo es el Señor. Dele la gloria a Dios. Alabanzas al Rey. Bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos.